La verdad es que yo creo que todos generalmente leemos la Biblia, ¿verdad? Generalmente leemos la Biblia. Si es cada día, es nuestra obligación. Si es una vez a la semana, nos está faltando vitaminas en nuestro cuerpo. Pero si lo hacemos cada día, encontraremos cosas fascinantes. Encontraremos que el Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestra inteligencia, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Y la verdad es que leyendo la palabra de Dios, hay una de las expresiones que me han cautivado, por decirlo así, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Hay una de esas expresiones que Pablo dice y que, ¡guau!, a mí me encanta y me llama mucho la atención. Y me gustaría compartir con todos vosotros esa expresión que podemos encontrar en el libro de los Gálatas, que supongo que si conocéis el libro de Gálatas ya sabéis qué expresión es a la que me quiero referir, pero vamos a buscarlo, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Después vamos al capítulo 5 y leemos los versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Después leemos capítulo 5 y leemos los versículos del 7 al 9. Y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Y la verdad es que mi devocional, mis lecturas sistemáticas de la palabra de Dios estaban en el libro de Gálatas y la verdad es que es una de esas expresiones que siempre me han fascinado, como otras muchas que podemos encontrar a lo largo de toda la Biblia. Pero la verdad es que en esta lectura del libro de Gálatas, esta carta que Pablo dirige a la iglesia en Galacia, los estudiosos de la Biblia la han llamado como la Carta Magna, porque tiene un mensaje de suma importancia para esta iglesia. Y la verdad es que es una iglesia que podríamos hablar en general, sobre todo al mirar a esta iglesia, pero también me gustaría que nos miremos de una manera personal, ¿vale? Podemos mirarnos como iglesia, pero también tenemos que mirarnos como individuos. Y es una iglesia que empezó muy bien su caminar, pero sabemos que un poquito de levadura, un poquito de cizaña sembrada junto al trigo distorsiona toda la verdad que podemos encontrar en Cristo Jesús. Y la verdad que tenemos que tener mucho cuidado con esas pequeñitas cosas, con esa poca de levadura, con un poquito de cizaña que se siembra en tu vida por el pecado, por alguien que ha dicho algo, por, no sé, cualquier cosa que muchas veces pueda venir a nosotros que pueda distorsionar nuestra mirada de Cristo Jesús. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta no en los hombres, no en un predicador, no en una iglesia local, sino que nuestra mirada tiene que estar fija en Cristo y Jesús, en Cristo Jesús. Porque cuando decimos, no, yo soy de tal iglesia, no, yo soy de tal pastor, hermanos, estamos errando, estamos fallando, estamos confiando en el hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza exclusivamente tiene que estar en Cristo Jesús. No en los medios, no en las personas, sino en Cristo Jesús. ¿Y cómo tenemos esa confianza en Cristo Jesús? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿No lo sabemos? ¿Cómo tenemos esa confianza en Cristo Jesús? Acercándonos a Cristo, conociéndole. ¿Cómo lo conocemos? Pues ya lo sabemos, leyendo la palabra, orando. Y la verdad es que en esta iglesia, hermanos, hay un problema. Hay una fuerte influencia por un grupo determinado que está en esa congregación que la palabra de Dios los llama los judaizantes. Son aquellos que quieren mezclar lo que es la ley con la gracia y vivir en ambas realidades o hacer de ambas realidades una sola,
pero basada en los ritos judíos. Creen que la gracia es un añadido más a la fe judía. Pero esto nosotros sabemos claramente que no es así. Y ellos, en su momento, al ver esta revolución, porque la palabra de Dios, lo que Jesús habló, fue una revolución en sus mentes y en sus corazones, era algo que muchas veces era difícil de entender. Y ellos la gracia la querían como un añadido más a la fe que tenemos. Pero la gracia no es un añadido más. Es imposible que sea un añadido más. La gracia trajo la libertad al hombre que dependía de las obras, que dependía de la ley, que en un momento fue dada por Dios para que el hombre pudiera llegar a ver que era imposible cumplirla. Fue dada por eso, para que el hombre pudiera ver que era imposible cumplirla. Solamente un hombre pudo cumplirla, Jesucristo. Por más sacrificios, por más rituales que pudieran hacer, todos esos sacrificios, todos esos rituales apuntaban al Mesías que fue prometido al pueblo de Israel, al Mesías que iba a traer la verdadera libertad, al Mesías que iba a traer la verdadera reconciliación con Dios. Todo apuntaba al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor, no sé si tú esta porción que hemos leído, a lo mejor no lo ves importante, pero fíjate que a lo mejor tú puedes pensar, cuando lees la palabra de Dios, pasas muy por encima estos matices, estos pequeños detalles de los que muchas veces nosotros los predicadores hablamos desde un púlpito, pero a lo mejor tú puedes pensar que esto no es importante, pero escúchame bien, es que todo lo que en la palabra de Dios sale es importante. Y esto nos apunta a las cosas pequeñas que puedan haber muchas veces en nuestra vida, o en nuestro ambiente, o en esta iglesia, que no parecen muy importantes, pero que si nos desvían un poquito, simplemente un poquito, una décima, ¿sabéis lo que es una décima? Pues es algo muy poquito, vamos. Pues si nos desvía ese poquito, o pongamos mucho más poquito de ese poquito, de las cosas de Dios, estamos perdidos. Porque las cosas pequeñas después se convierten en cosas grandes, que batallan y destruyen y nos inutilizan como hijos de Dios. La verdad es que de estas cosas que no parecen importantes son verdaderamente importantes. Desde mi punto de vista, los judaizantes, estas personas que estaban en esta iglesia, anulaban la posición de la obra de Dios en la cruz del Calvario. Estaban anulando esa obra que Jesús hizo. Y la verdad es que muchas veces hay tantos conflictos dentro de una congregación por maneras de pensar, por doctrina, pero, hijo de Dios, no hay que hacer caso a los hombres, hay que hacer caso a Jesucristo. Hay que hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice. No nos tenemos que dejar llevar por lo que algunos piensan o por la influencia que otros muchos puedan hacer en nosotros. Tenemos que dejarnos influenciar por lo que en la palabra de Dios encontramos cada día que la leemos. Hermanos, en esta iglesia había personas que empezaban a hacer caso a los hombres, que se dejaban llevar por esas ideas que distorsionaban lo que es la verdad. Y hablando de la verdad, tú y yo tenemos que conocerla, tú y yo tenemos que interiorizarla, aprenderla, digerirla dentro de nosotros, para que no haya nadie que pueda distorsionar esa palabra que es engendrada en nosotros, que es engendrada mediante la exposición de la lectura que cada día tú y yo podemos hacer. Si no, hijos de Dios, estamos perdidos. Y fíjate, utilizando esa expresión que encontramos en ese capítulo 3, versículo 1 de Gálatas,
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Podríamos, en vez de decir Gálatas, podríamos decirnos por nombre propio, ¿vale? Podríamos decir Ramón. ¿Quién te ha fascinado para no obedecer a la verdad? Ramón insensato, ¿quién te ha fascinado para no obedecer a la verdad? Y la verdad es que muchas veces hay cosas a nuestro alrededor que nos intentan seducir y fascinar y que muchas veces ponemos todo nuestro empeño en cosas que nos fascinan, que nos llaman la atención, que verdaderamente que produce cierta dependencia en nosotros de esa fascinación tan grande que hay, que nos desvían un poco de la verdad. O mucho de la verdad al final, para no obedecer. Mira, busqué en el diccionario estas dos palabras que me llaman tanto la atención: insensatos y fascinar. Y yo creo que todos sabemos lo que es una persona insensata y lo que es la palabra, y lo que significa la palabra fascinación, ¿verdad? Pero vamos a leerlo en el diccionario. Tal vez a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Y insensato dice que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y fijaos, el significado de fascinar: una atracción irresistible en alguien, engañar, alucinar, ofuscar, hacer mal de ojo. Caray, fascinación tiene tantos significados. Y mira, si nos vamos al griego y cogemos simplemente la palabra fascinar o fascinación y traducimos, se traduciría como mal de ojo. Caray, mal de ojo. Pero Pablo está utilizando esta expresión porque sabe muy bien lo que está haciendo. Tal vez a nosotros nos parezca algo un tanto utópico o raro, mal de ojo, pero ¿sabemos lo que significa el mal de ojo? Vamos a ver lo que es. Dice, es una creencia popular que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene la capacidad de hacerle daño a otra solo con mirarla. Una maldición causada por envidias, malos deseos y sobre todo por energías negativas que se transmiten mediante una mirada. Eso es el mal de ojo, el mal de ojo. Entonces, si vosotros veis que yo os miro muy fijamente, no penséis que os estoy echando un mal de ojo, es que no veo muy bien. Entonces Pablo sabe muy bien esa expresión que le está diciendo a sus compatriotas israelitas. Como decirle, vosotros, si estáis posicionados en Dios, ¿creéis estas paparruchas, estas nemeces, por decirlo así? Compatriotas israelitas, hermanos míos, hemos creído en un Dios que está por encima de todas estas cosas. Es verdad que existe el mal, es verdad que existe la hechicería y el espiritismo y una serie de cosas, porque nuestro enemigo, el adversario, está como un león rugiente queriendo devorar a los que somos hijos de Dios. Pero ¿sabéis una cosa, hermanos y compatriotas? Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos ha sellado como hijos de Dios y ahora pertenecemos a Dios. Y si estamos en Dios, ¿quién podrá contra nosotros? Esta es la explicación indirecta que Pablo quería decir a sus compatriotas, a sus hermanos. La verdad es que si el Espíritu de Dios está en nosotros, si fuimos comprados en la cruz por esa preciosa sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que Dios no permita. ¿Dios puede permitirlo? Claro que Dios puede permitir, y será para probarnos, y será para sacar de nosotros algo bueno y edificante, que nos ayude a crecer en la gracia. Pero ellos, yo creo que no tenían claro
en quién habían creído. No lo tenían claro, se estaban dejando llevar por doctrinas extrañas. Y como hijos de Dios, ellos deberían conocer bien la palabra. Ellos deberían conocer bien lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La redención, la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. La verdad es que para que podamos entenderlo, nuestros hermanos de esta iglesia se dejaban llevar por ciertas personas que ejercían esa atracción irresistible, carnal, porque no era espiritual, era carnal, ¿vale? Y por falta de madurez, nuestros hermanos de esa iglesia, muchos de esos hermanos se dejaban llevar, por falta de madurez. Caray. Y una pregunta que podríamos hacernos es si somos maduros. Hombre, si somos por edad, yo ya soy muy madurito. Como fruta ya que está pocha. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Somos maduros en el espíritu? Que eso es lo que verdaderamente importa. ¿Somos maduros o nos dejamos llevar por el carisma de un predicador, de personas? Somos maduros para no dejarnos fascinar por lo que muchas veces vemos, oímos, porque muchas veces podemos meternos en YouTube o en cualquier otro canal, en Facebook, y mirar predicaciones y nos quedamos fascinados. Si es conforme a la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si son, pues, muchas veces cosas que no son conforme a la palabra de Dios, por mucha elocuencia que un predicador pueda tener, por mucho carisma, si no es conforme a la palabra de Dios, es como aquel político que sale a la palestra, dice prometer y prometo y no promete nada. Hermanos, el que no tienes que fascinar es Cristo, es Jesús. Él es el que nos tiene que fascinar. La fascinación tiene que venir leyendo la palabra de Dios, entendiéndola, comprendiéndola y siendo edificados por medio de ella. Yo creo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros en esta mañana un autoanálisis de qué vida llevamos ante Dios, de si vivimos honrando a Dios en nuestras vidas, de si vivimos para Él o vivimos en la carne. Porque sabes una cosa, desviarse del camino correcto es muy fácil. La palabra de Dios emplea una similitud entre un camino estrecho y un camino muy ancho. Y la verdad es que en el camino estrecho es en el camino que hemos empezado todos nosotros, ¿verdad? Pero irse al camino ancho es tan solo dar un pasito. Es tan fácil dejarse llevar. Es tan fácil dejarse presionar por la familia, por los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Es tan fácil dejarse presionar por lo que vemos en la televisión. Es tan fácil dejarse presionar y dejarse llevar. Pero nosotros no estamos llamados para dejarnos llevar. Estamos llamados para ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Para vivir una vida dependiendo de Dios y no dependiendo de nosotros. Porque, ¿sabes? Si dependemos de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestra salud, de nuestro dinero, ¿sabes? Llega un momento que nuestro dinero muchas veces se acaba, de que nuestra inteligencia no da más de sí, de que muchas veces puede venir una enfermedad, una pandemia como esta y nos deja hechos polvo. Hermanos, nuestra posición está en Cristo, está en Jesús, no en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en lo que los hombres nos puedan decir. Digo, desviarse es muy fácil y también es muy fácil poner excusas para no leer la palabra de Dios, poner excusas
para no tener un tiempo a solas con Dios. Hermanos, es importante para tu vida, es importante para mi vida, para tu vida nuevamente, el leer la palabra de Dios, el de atesorarla en nuestra mente, el de tener tiempo a solas con Dios. Es importante, es necesario. Y ¿sabes una cosa? No hay excusas delante de Dios. No hay excusas. Tú te puedes excusar delante de mí y meterme un rollo patatero y tú pensarás que yo me lo creo, pero pero no. No hay excusas delante de Dios. No hay excusas. Y nos tenemos que probar para saber si estamos en ese camino estrecho. Para saber si estamos en la fe. Yo no sé si piensas que esto que digo es bíblico o no, pero por si dudas, vamos a ir a 2 de Corintios, al capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un poco difícil de entender esto que he leído, ¿o no? En la versión actual está mucho más fácil, está más... en la versión del 1960 que yo he leído es un entrecot, ¿vale? Y aunque es la misma carne, es la misma textura, es todo lo mismo, en la versión actual es una hamburguesa. Es algo, las dos cosas son deliciosas, las dos cosas no las vamos a comer y a dirigir perfectamente, pero me gustaría leer la versión actual para que la entendamos mejor. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Hermanos, esta es una oportunidad para saber si estamos en la fe, si estamos siendo fascinados por las cosas de este mundo o estamos fascinados por las cosas de Dios. Amén. Y la verdad es que el poder entender esto mucho mejor nos lleva a pensar, ¿estamos en Cristo? ¿Somos de Cristo o estamos viviendo en la carne? Porque aquí hay tres cosas. Si somos de Cristo, gloria a Dios. Si estamos en Cristo, gloria a Dios. Si no somos de Cristo, hoy tenemos una oportunidad tremenda de pedir a Dios, a Jesús, que entre en nuestro corazón y nos haga un hijo suyo. Y si estamos viviendo en la carne y autoanalizando vemos que estamos viviendo en la carne, tenemos una oportunidad preciosa de decir, Señor, perdóname, ayúdame a volver a ti, a recuperar ese primer amor que tal vez perdí. Perdóname, ayúdame a recuperarlo, ayúdame a tener ganas de servirte, pasión por ti. Y todos, yo creo que todos recordáis en esta iglesia esa frase que he empleado más de una vez, que no es como hemos empezado nuestra carrera como hijos de Dios, es como la vamos a terminar. La hemos podido empezar muy bien, con un sobresaliente, y seguro que todos la hemos empezado con un sobresaliente, pero la nota de sobresaliente hay que mantenerla, para que no se quede en un notable o en un suficiente. Yo recuerdo que cuando en mi época de estudiante todas mis notas eran de sobresaliente y notable, pero justo en el último trimestre me puse enfermo de hepatitis y falté. Entonces, la verdad es que mi vecino se portó muy bien conmigo porque habló con los profesores y les dijo, ¿por qué no le hacéis la nota media? Porque se ha quedado hecho polvo y así, haciéndole la nota media, pues si tiene alguna asignatura que recuperar, pues la recuperará. Y la verdad es que para mi sorpresa me hicieron la nota media y fue suficiente. No me tuve que presentar a los exámenes finales y bueno, y aunque todo tenía de sobresalientes y notables, lo aprobé con lo suficiente. Pero esto es conformismo, porque yo podía haber hablado con el profesor y decir, por favor, quiero hacer los exámenes.
pero me conformé. Los hijos de Dios no nos podemos conformar. Si empezamos con sobresaliente, tenemos que acabar con sobresaliente. Y que Dios nos ayude, y pidamos ayuda a Dios, y sinceramente hablemos con Dios y decirle: Señor, tú ves cómo soy, tú ves cómo tropiezo, tú ves cómo ando, ayúdame, por favor, Señor, a andar en tus caminos, ayúdame a leer la palabra, ayúdame a apartar tiempo, ayúdame, Señor, a servirte, ayúdame a ser luz, ayúdame a honrarte y a que tú seas glorificado en mi vida, ayúdame, Señor. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y me encanta mirar atrás, y me gustaría que miraras atrás en tu vida, para que vieras cómo cuando Cristo vino a tu vida, con ese sobresaliente del cual he hablado, con el cual empezaste, con esas ganas, con esas motivaciones. Si eras joven, con ganas de tocar un instrumento, de aprender a tocarlo, de cantar, de predicar, de servir en la iglesia, de limpiar. Teníamos hambre de conocer más de Dios, queríamos, nos hablaban del bautismo del Espíritu Santo, queríamos el bautismo del Espíritu Santo, queríamos tener los dones del Espíritu, queríamos más y más de Cristo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Nosotros nos llamamos pentecostales. Y dentro de nuestro mundo pentecostal hemos visto muchos disparates, muchas aberraciones, muchas cosas que no son vivir en el Espíritu, sino andar y moverse en la carne. Porque vivir en el Espíritu y las manifestaciones del Espíritu tienen que ir acorde con la palabra de Dios. Y lo que no está acorde con la palabra de Dios es carne. Y la carne no sirve para nada. Pero lo que nos enseña en la palabra de Dios nos sirve para edificación y bendición de nuestra vida y edificación de la iglesia de Cristo, a la cual tú y yo pertenecemos. Y la verdad es que, hermanos, ¿creemos que la palabra de Dios ha variado en algo? No, ¿verdad? La palabra de Dios no varía. Y es sí y amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí y amén. Y la verdad es que si tú lees el Nuevo Testamento y empiezas en el libro de los Hechos y ves como las manifestaciones de Dios, cómo Dios quiere bendecir a la iglesia, hermanos, hoy Dios quiere bendecir a su iglesia. ¿Estáis de acuerdo o no? Claro, Dios quiere bendecir, quiere seguir bendiciendo a su iglesia y derramando sobre nosotros los regalos que Dios quiere darnos. Podemos tener una doctrina muy sana, muy correcta, muy formalita, pero ¿sabéis? Dice la palabra que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, necesitamos el equilibrio perfecto de la palabra más la unción del Espíritu Santo. Y necesitamos querer, como en el tiempo de los apóstoles, el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos el hablar en lenguas en nuestras casas, en privado, porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu así intercede delante de Dios. Caray, necesitamos los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para fardar? No, para eso, para sentirnos mejor, no. El tenerlos te va a bendecir, nos va a bendecir y va a bendecir a su iglesia. Para eso son los dones. La palabra don significa regalo. Para eso están los regalos que el Espíritu Santo quiere dar a su iglesia. Y me gustaría acabar ya en esta mañana hablando de esos regalos que el Señor quiere dar a su iglesia. Si los quieres buscar, ves al libro a la primera carta de los Corintios, al capítulo 12, versículos del 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, y dice: para cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ves lo que dice? Para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¡Amén! Y sabéis una cosa, esto es algo que tenemos que anhelar, tengamos la edad que tengamos. Si tienes 15 años, pues con 15 años tienes que anhelar los regalos de Dios. Si tienes 90 años o 110 años, tienes que anhelar los regalos de Dios si todavía no tienes nada. Tenemos que anhelar las cosas que Dios quiere regalar para que seamos tú y yo un instrumento en sus manos, para que no nos fascine nada de este mundo, ni nos fascine ninguna doctrina perversa que quiera alejarnos de las cosas de Dios. Que Dios nos ayude a seguir avanzando, que Dios nos ayude a seguir caminando, porque este camino que hemos empezado se hace andando, y andando en los caminos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, y la verdad es que nuestro deseo es que tú nos fascines, Señor, que no haya nada que pueda fascinarnos ni desviarnos de la verdad, Señor. Que nos ayudes a amar y a atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes a tener tiempo contigo, Señor. Que nos ayudes, Señor, a desear ese bautismo del Espíritu Santo, aquellos que no lo tengan, que nos ayudes a desearlo, Señor. Que nos ayudes a desear esos regalos, Señor, de los cuales tú hablas en tu palabra, Señor, para que tú seas glorificado, Señor. Tú eres el que reparte como tú quieres, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a los que tenemos esos regalos, Señor, a poder ejercitarlos, Señor, para tu gloria y honra, Señor, y que nos des nuevos regalos, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a esa buena nota con la cual empezamos, Señor, a poderla, cuando llegue ese final de nuestros días, cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, a poder llegar a ti, Señor, con ese sobresaliente. Gracias te damos, Padre, en tu nombre Jesús. Amén. Amén.